Yo le compartía el otro día que nosotros íbamos a hablar de los desafíos de la segunda venida. Yo quisiera preguntarle qué es un desafío, como para atreverme a ponerle así al título de la predicación. Un reto. Exactamente, un desafío es un reto. Es algo que te incita, que te motiva, que pone al límite tu vida, tu conocimiento, tu fe. Y hermano, la venida de Cristo es un tema muy hablado, pero es un reto. Entonces nosotros vamos a ver específicamente tres, por eso se llama los desafíos en plural. No los vamos a ver el día de hoy, vamos a ver una previa. A partir del domingo vamos a ver, pero vamos a ver solamente tres, específicamente tres de los desafíos de la segunda venida de Cristo. El primer desafío, ¿cuál te pudieras imaginar que pudiera ser? Creerlo. Permanecer en santidad. Permanecer en santidad. Yo creo que antes de permanecer en santidad, yo creo que el primer desafío mayúsculo para cualquier ser humano es creer la segunda venida de Cristo. Si una persona no cree en la segunda venida de Cristo, ¿habrá un esfuerzo por vivir en santidad? Ni el más mínimo, porque no cree en la segunda venida de Cristo y lo que esa segunda venida de Cristo traerá consigo. Creo claramente que ese también es uno de los desafíos, vivir en santidad. Entonces vamos a ver, hermano, el primer, tres desafíos. Uno, exactamente eso, el creer. Es un gran desafío, el que lo creas, que estés convencido. El segundo, que sepas que es inminente. Mire, la palabra inminencia quiere decir que puede pasar. O sea, ya. Esa es la palabra inminente. Más allá de que es una certeza y una seguridad, la palabra inminente es que se avecina y que puede ser, hermano, en cualquier momento. Si tú no consideras la segunda venida de Cristo como inminente, tú pudieras caer en un estado de adormecimiento, de decir, al cabo, pues, puede que falte mucho tiempo. No hay ningún indicio, hermano, en la Biblia, como para tomar unas vacaciones espirituales y decir, Cristo todavía falta mucho, al contrario, todos los indicios en la palabra de Dios apuntan a su retorno inminente, o sea, en cualquier momento. Y lo tercero, que es donde quizás vamos a abarcar más tiempo, es cuál es la actitud que nosotros como cristianos debemos de adquirir ante estos dos retos ya superados. Primeramente creer, el saber que es inminente, y luego cuál es la actitud que nosotros debemos de asumir ante la realidad de la segunda venida de Cristo. ¿Ven? Pero no se preocupe, eso lo vamos a ir dejando para unos puntos más adelante. Hoy, hermano, yo quisiera que el subtitulado a la primera parte de esta serie, un vistazo al pasado. Un vistazo al pasado. ¿Por qué un vistazo al pasado? Porque si nosotros estamos hablando de la segunda venida, pues tuvo que haber habido una primera venida. Entonces, ese es donde nosotros vamos a hablar el día de hoy. Un vistazo al pasado. ¿Cómo es que vieron los que vieron bien la primera venida? Para que nosotros, al ver cómo ellos vieron la primera venida, nosotros podamos estar también tratando de ver de la misma manera la segunda venida. ¿Dónde nos tocó vivir a nosotros, hermano? En el inter, ¿verdad que sí? Entre la primera venida y la segunda venida. Vamos a ver a personas que les tocó vivir todavía más atrás, en el inter de antes de la primera venida. Así que yo te voy a invitar a que abras tu Biblia, Lucas 2:21. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, subrayo ese detalle, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él, conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación,
la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Brinquese unos versículos al versículo 36. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño, subraye nuevamente, a todos los que esperaban la redención en Israel, en Jerusalén. Miren, la primera venida de Cristo para la gran mayoría del pueblo de Israel ni siquiera fue el Mesías que tendría que haber venido. Fue rechazado. Vino, hermano, y muy pocos fueron los que lo vieron, muy pocos fueron los que le reconocieron. A diferencia de su segunda venida, cuando ya empecemos a hablar más de ella, más adelante, en la cual dice que todo fue verá. O sea, en la primera venida vino a él de manera, digamos, no muy llamativa. En la segunda venida vendrá completamente llamativa, todo fue verá. En la primera venida él vino como un cordero, ¿está de acuerdo? Pero en su segunda venida él vendrá como un león. En su primera venida, hermano, él le pusieron una corona de espinas, pero en su segunda venida vendrá con una corona de oro. En su primera venida, hermano, él vino como el abogado. En su segunda venida, él será el juez. Amén. Entonces, la primera y la segunda venida son en algún punto muy diferentes, hermano, muy diferentes. Entonces, esta parte de que la gran mayoría del pueblo, su primera venida, no la pudo ver, a pesar de que, hermano, sus corazones de los israelitas latían, así con un desespero por el Mesías que ellos anhelaban, por el Mesías que ellos deseaban. Había muchos textos, hermano, del Antiguo Testamento que apuntaban hacia el Mesías, muchos textos. Y ellos deseaban que el Mesías llegara. De hecho, se cuenta, hermano, que muchas mujeres jovencitas, hermano, deseaban que les tocara el privilegio de ser quien trajera al Mesías. ¿Por qué digo jovencitas? ¿Por qué no, digamos, señoras ya más grandes? Porque la Escritura decía que el Mesías habría de nacer la Virgen, ¿se acuerdan? La jovencita. Entonces, amados hermanos, había muchos indicios en la Escritura para que en el tiempo que Jesús vino a nacer, ellos supieran más o menos que el tiempo de la aparición del Mesías estaba cercano. No había una fecha en la Escritura ahí tajantemente que dijera en qué periodo iba a venir el Mesías, pero había pistas. ¿Se acuerdan cuando estudiamos nosotros tiempo atrás, en un lunes, y tiempo atrás también ya lo habíamos puesto en una predicación, estudiamos nosotros las 70 semanas de Daniel? Y había una profecía, hermano, que tenía un inicio, y después de ese inicio iban a empezar a correr 70 semanas de año o 490 años. Y para los tiempos que Lucas nos relata, Mateo nos relata, esos años ya exactamente ya se habían cumplido. O sea que para todo israelita fiel a la Escritura y sabedor de los tiempos, podía hacer una cronología de a ver en qué, más o menos en qué periodo, en qué año se dio esa orden de las 70 semanas en las cuales venía el nacimiento del Mesías o la aparición del Mesías. Entonces ellos podían contar, hermano, los años que habían transcurrido, y ellos más o menos podían imaginarse que el Mesías estaba por nacer prácticamente en su época. O sea, había pistas que a ellos les hacía saber esto. Así como, por ejemplo, cuando Jerusalén fue llevada cautiva, y dice la Escritura que Daniel miró atentamente a los libros y empezó a calcular los años que había dicho el Señor que iban a transcurrir 70 años. Daniel decía, estamos en los tiempos en los que el regreso se cumple. O sea, había indicios, hermano, para que el israelita de veras, de la palabra de Dios, pudiera más o menos sospecharse que la venida de Cristo estaba a las puertas, al menos la primera, el Mesías. Amén. Y entonces aquí lo que nosotros vamos a ver a dos personajes que tenían exactamente estas características que yo les estoy diciendo.
una mujer y otro un hombre. Por lo que vemos, ambos aparentemente de edad avanzada. Y quisiera que empezáramos, hermano, con el primero. Bueno, lo primero que nos relata la Escritura es el cómo se da, hermano, que este hombre que nosotros vamos a ver, llamado Simeón, cómo se da que él tenga el contacto con el Mesías que su corazón anhelaba. Y ahorita vamos a ver cómo es que su corazón lo anhelaba tanto a ese Mesías. ¿Cómo es que se da ese encuentro? Bueno, dice que los padres le llaman a él, a María y a José. Iban a cumplir la ley de Moisés. Y decía la ley, hermano, que a los 8 días se le tenía que circuncidar a todo varón. Y eso ocurrió. Después decía, hermano, que la mujer, después de haber dado a luz, tenía que pasar ciertos días en reposo, como ahora le llaman cuarentena. Ella tenía que pasar ciertos días en lo que su cuerpo se recuperaba y ella quedaba limpia de ese alumbramiento que había tenido. Y después que ya era considerada limpia, entonces ella y el papá tenían que venir al templo y tenían que venir a presentar una ofrenda. Porque hay un detalle que nosotros leemos ahí entre paréntesis en el versículo 23. Dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Jesús era el primer hijo de María. Y contrario a lo que enseña la iglesia tradicional, en la cual dice que María no tuvo más hijos, María tuvo más hijos. Claramente los textos nos enseñan que María tuvo más hijos, pero Jesús era el primero de los hijos, el primogénito. Por lo tanto, tenía que venir al templo a presentar esta ofrenda. Y ahí es bien interesante, hermano. Porque si alguna vez has escuchado o has leído esa porción donde en el Antiguo Testamento viene esa ley de cuando te presentabas para agradecer por tu hijo, fíjate que podías traer primeramente una vaca, por decirlo así. O si no te alcanzaba para una vaca, podías traer entonces un cordero. Y de plano, si no te alcanzaba para un cordero, lo más barato, hermano, que podías traer era, como dice ahí, 2 palomas. Pues, ¿qué nos dice este texto cuando dice que ellos presentaron 2 palomas? ¿Qué nos dice, hermano? Que su cuna donde él nació, el seno donde él nació, José y María, eran económicamente pobres. Por lo tanto, no pudieron presentar un cordero ni pudieron presentar una oveja, una vaca. Ellos tuvieron que presentar lo mínimo que se presentaba. Por lo tanto, eso nos dice que Jesucristo nació en un hogar de recursos limitados. Fíjese, el Rey de Gloria, el que dice, mío es el oro y mío es la plata, él decidió nacer en un hogar económicamente limitado. ¿Amén? Y luego nosotros seguimos leyendo que cuando ellos llegan ahí a ese lugar para ofrecer la ofrenda, ahora sí se nos introduce en el versículo 25 el personaje del que estamos hablando. Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, ve sus características, justo y piadoso. O sea, era un hombre de Dios. Era un hombre que amaba a Jehová. Amén. Y no solamente amaba a Jehová, amaba también las promesas de Jehová. Amaba las promesas de los profetas. Por eso nosotros podemos ver que después de que dice que era un hombre justo y piadoso, fíjate cómo dice, esperaba la consolación de Israel. Si yo le pregunto a usted, amado hermano, ¿qué es lo que estaba esperando Simeón? La consolación de Israel. ¿Pero a qué se refiere ese término? Entonces nosotros pudiéramos, como no somos israelitas, pudiéramos especular, pudiéramos idearnos algo, pero gracias a la palabra de Dios nos da textos para saber exactamente qué era lo que Simeón estaba guardando en su corazón de manera esperanzadora, porque dice ahí, esperaba la consolación de Israel. Dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Se acuerdan que ya también hablamos del Espíritu Santo antes de su venida el día de Pentecostés? El Espíritu Santo posaba, no moraba, como después que vino el Pentecostés, ahora viene a morar en nosotros. Aquí dice claramente, estaba sobre él. Estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Vamos ahí a detenernos un poquito para analizar cuál era la expectativa, cuál era la esperanza, cuál era el pensamiento de Simeón.
¿En dónde estaba puesta su mirada? ¿En dónde estaba puesta su esperanza? ¿En qué, hermanos? Fíjate bien. Como consecuencia de donde él tenía su mirada, le fue dado un regalo privilegioso. El regalo privilegioso es, como tú amas tanto, esto que ahorita nosotros vamos a desempacar o a desenrollar, como tú amas tanto esto, yo te voy a permitir una probada de que lo que tú amas se va a cumplir. Y te voy a permitir que tú veas al Mesías, al que va a lograr todo lo que tú estás esperanzado, donde tienes todo tu gozo y tu placer y que quieres que ya llegue. Yo te voy a permitir, no que lo veas totalmente, aquello donde tienes tu esperanza, pero te voy a permitir que veas a aquel que va a hacer posible que aquella esperanza que tú tienes sea verdadera. Entonces dice que le fue revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿No sería un excelente regalo, hermano? Si él está deseoso de ver la consolación de Israel, que ahorita nos vamos a meter a eso, ¿no? Si él está deseoso de ver esos buenos tiempos para Israel, y el Espíritu Santo le dice, mira, ¿sabes qué? Dice Dios que por todo eso que tú, todo ese deseo que tú tienes, se te permite que no mueras. Fíjate, la garantía es, no vas a morir antes de que no veas al que va a traer todo eso donde tú tienes tu mirada fija, tu esperanza. Imagínate cómo lo tomó. ¡Wow! ¡Wow! No sé si me va a tocar ver todo el despliegue de la consolación de Israel, como dice que es lo que le está esperando. No sé si me va a tocar ver otra vez al Israel en un reino y al rey, y con la gloria que tuvo el reino, como cuando estaba David o cuando estuvo Salomón, que es lo que ellos deseaban ver. No sé si me va a tocar verlo, pero al menos se me ha garantizado que voy a ver a aquel que va a ser el primero. Pues yo me imagino que eso debió ser para él algo magnífico, un privilegio enorme. Y entonces, imagínate tú que él está una mañana, hermano, haciéndose un café, a lo mejor un panecito bien a gusto, y en eso el Espíritu Santo lo inquieta y le dice, es hoy tu día. Y le dice, muévete hacia el templo. Y él deja su café a medias y dice, yo voy al templo. Yo no sé para qué, pero yo voy al templo. Y cuando él entra al templo, imagínate que coinciden y se encuentran con María, con José y con el bebé Jesús. Y cuando él ve al bebé Jesús, ¿sabes qué dice él? Ah, ya sé por qué el Espíritu Santo me trajo aquí al templo. Es él. Y no solamente lo ve, sino imagínate esto que hace él en el versículo 28. Él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, él lo tomó, dijo, presten para acá. Yo no solamente lo quiero ver, yo lo quiero cargar. Y ahí estaba el bebé Jesús, hermano. Como cualquier bebé que nosotros tenemos en nuestros brazos, que causa esa alegría, esa simpatía, ese regocijo. Ahí estaba el bebé y Simeón, hermano, ya a su edad avanzada, está completamente complacido de ese bebé que tenía en sus brazos, porque el Espíritu Santo le manifestó que él era. Fíjate, hermano, hubo personas que les tocó ver los milagros de Jesús, que les tocó ver las resurrecciones que hizo Jesús. Los grandes milagros que están descritos, les tocó verlos, es más, les tocó recibirlos. Y te digo una cosa, no creyeron. Este hombre no le tocó ver nada más que la ternura de Jesús envuelto quizás en pañales. Y cuando lo vio, creyó que él era. O sea, no tuvo que ver las obras, los milagros, el poderío de Jesús. No tuvo que verlo cuando calmó la tempestad en el mar para decir, oh, este es el que estamos esperando. No, lo vio plácidamente en su condición de bebé, y aún así, él al verlo, él se convenció. Grande fe, ¿no, hermano? Grande fe de este hombre. A veces algunos de nosotros, amados hermanos, esperamos que Dios nos haga el milagro que tanto hemos estado orando para poder proclamar que Él es Dios. Cuando, hermano, sin el milagro tú puedes proclamar que Él es Dios, que Él es grande, que Él es poderoso. No necesitas un milagro que te convenza, Él ya lo ha hecho. Amén. Pero me asombra, él lo ve, lo agarra, préstenlo para acá, y él empieza a decirles a los que están ahí alrededor, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Como que se le está olvidando que acaba de caducar el seguro de vida que él tenía.
porque se le garantizó que vería a él. O sea, de ahí para adelante, puedo morirme en cualquier momento. Pero como que él se le olvida o le resta importancia, porque él está gozoso de ver al personaje que tiene en sus brazos. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Es más, lo toma ya como una despedida. Conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Qué es lo que él estaba viendo? ¿Qué estaban viendo sus ojos? Al Mesías, al Señor Jesús, al niño Jesús. Pero él dice, han visto mis ojos tu salvación. Así que digan lo que digan si quieren de este niño, hagan lo que hagan si quieren con este niño, pero este niño es mi salvación. Él va a crecer, él va a lograr el propósito para el que fue enviado, y yo lo tengo en mis brazos. Amén. Dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Él está hablando cosas mayúsculas, hermano, que a veces no entendemos porque no las leemos con calma y con tranquilidad. Fíjate lo que él dice, luz para revelación a los gentiles. Él ya está profetizando la grande bendición que ese bebé cuando crezca va a ser para todos los gentiles. ¿Sabes de quién está hablando ahí, hermano? De nosotros. Ahí está hablando de ti. Este bebé un día va a ser la bendición de fulano y de fulana de tal. Tu bebé un día vas a alcanzar hasta los confines, hasta las generaciones. Tu bebé lo vas a alcanzar, porque vas a ser luz para la revelación de los gentiles. Y otra cosa, y para nosotros, diría él, los de Israel, dice, y gloria para tu pueblo Israel. Tú eres la gloria de nuestro pueblo, aunque probablemente nuestro pueblo no te va a ver como una gloria. Hasta el final de los tiempos no te verá como una gloria. Entonces él está hablando cosas grandes, hermano, pero nos damos cuenta. Pero no solo él, hermano. Fíjate cómo opera el Espíritu Santo, porque yo de una vez te digo, descarta las casualidades. Dice que unos versículos más adelante del 36, dice, estaba también allí Ana. Ahí estaba una mujer también, todavía más grande de edad. Échale cuentas, hermano, para sacar la edad más o menos. Y era viuda hacía 84 años. O sea, esa mujer ya tenía 84 años de viuda. Más lo que se casó, porque dice, duró 7 años desde su virginidad. O sea, nada más duró 7 años con su esposo, de casada. 7 años, más los 84 donde ya se murió su esposo. Ya tenemos ya ahí, ¿cuánto? 91 años, pero no creo que se haya casado ni a 1 año ni a 2 años de edad, ¿verdad que no? Póngale bajita la mano que se casó de 16, de 17, más o menos normal. Esta mujer ya tenía más de 100 años. Y 84 años había vivido fielmente, hermano. Porque dice que no se apartaba del templo, de noche y de día hacía oraciones ahí en el templo, ahí a las afueras. Una mujer que amaba a Dios, sin duda, hermano. 84 años sin despegarse del templo. ¿Y alguien puede decir que no amaba a Dios, hermano? Yo creo que nadie puede decir eso. 84 años, mi amado hermano, es toda una vida. Amén. Más de una vida. ¿Cuántas generaciones no se propagan en 84 años? Y ella tenía 84 años que no se separa del tiempo. Para ella las cosas concernientes a su Dios son su gloria. Y a ella también como privilegio se le concede que vea al Mesías en su forma de bebé. Y fíjate lo que dice el versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. ¿Por qué te imaginas que daba gracias a Dios? Por el aire, por la comida. No, es ese agradecimiento. Gracias por este bebé y gracias por la oportunidad que en mis años me has permitido ahora ver a este bebé. Amén. Estaba diciendo gracias a Dios. Dice, y hablaba, escucha, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea, cuando esta mujer se fue de ahí, de ese lugar, y que quedó plenamente convencida de la identidad de ese niño, hablaba de ese niño, hermano, en tiempo futuro. ¿Quién le creería si ella presentara a ese niño como el Salvador que estamos esperando? Nadie, porque es un bebé, pero ella hablaba de él en tiempo futuro. Pero nota que no le hablaba a todo Israel. Específicamente ella le hablaba, dice, a los que esperaban la redención en Jerusalén, a los que tenían el mismo sentir que ella, el mismo sentir que Simeón, a los cuales estaban ansiosos de decir, ¿cuándo vendrá este Mesías? ¿Cuándo esta tierra lo recibirá? Amén, hermano. Entonces, por eso es que antes de hablar de la segunda venida, yo quería que tú vieras como personas fieles, amadoras de Dios, cómo veían la primera venida.
cómo lo esperaban, cómo se deleitaban, cómo para ellos fue el mayor privilegio de sus vidas poder ver al Mesías, aunque fuera en su forma de bebé. Pero fue el mayor privilegio. Y cómo no se quedaron callados. Simeón no se quedó callado y empezó a profetizar y a hablar de ese niño. Y esta mujer no se quedó callada, y cuando salió de ahí, a todos los que también estaban como ella, israelitas de veras, esperando en la redención del Señor hacia su pueblo, ella les hablaba: tengan paz, porque ahora solamente hace falta que este niño crezca, porque ya nació. Imagínate la noticia que ella estaba anunciando, hermano. Yo creo que contagiaba a los verdaderos seguidores de Jehová, a los verdaderos seguidores de la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Cómo me encantaría, amado hermano, que cada uno de nosotros, con este mismo ánimo, con este mismo intensidad, nosotros pudiéramos hablar de la segunda venida a alguien más? Amén. Que pudiéramos nosotros contagiar a alguien más con esta misma intensidad con la que ellos dos hablaron. Y eso que ellos ya eran hombres avanzados de edad. Amén, hermano. Ahora yo quiero que pasemos de lleno y por completo. ¿A qué es o a qué se refiere en ambos casos cuando dice, en el caso de Simeón, dice que él esperaba la consolación de Israel? Yo quiero que veamos qué es la consolación de Israel, y a la vez, con una palabra sinónima, en el caso de Ana, en el versículo 38, dice: y hablaba a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. O sea, había un sector de Israel que vivía completamente esperando, como dice ahí, la consolación de Israel y la redención de Jerusalén. Yo quiero que nos introduzcamos. ¿Por qué? Porque ellos no lo sacaron de su mente nada más de: ay, ¿cuándo Dios obrará? ¿Cuándo Dios irá a hacer algo a favor de nosotros? A mí me encantaría que primeramente usted se acordara en qué contexto cultural estaban viviendo ellos. Ellos estaban viviendo bajo el Imperio Romano. O sea, ellos estaban siendo sometidos. Tenían cierta libertad, pero en cierto punto tampoco no era libertad. Amén. No tenían un territorio propio en el cual decir: aquí somos los israelitas. El territorio era el Imperio Romano. Entonces, ¿tú no crees que cuando ellos veían las injusticias de los romanos, cuando ellos veían los cobros excesivos de los impuestos de los romanos, cuando veían los atropellos de sus derechos por parte de los romanos, ¿tú no crees que ellos clamaban y decían: ¿cuándo, Señor, vendrá esa redención? ¿Cuándo vendrá esa consolación? Claro que clamaban. Y a mí me gustaría que nosotros vayamos a las bases de ellos. ¿A dónde es a lo que ellos creían? Porque estos dos personajes tenían estas esperanzas tan claras y tan firmes. Tanto que cuando llega el Mesías, ellos dijeron: wow, ese tiempo ya llegó. Amén. Vamos a leer varios textos, hermanos. Gracias a Dios están todos en cadena, en el libro de Isaías y unos cuantos en el libro de Jeremías. Yo quisiera que te fueras a ver Isaías 10, 1 y 2. Y luego Isaías 11, 1 y 2. Y luego Isaías 12, 1 y 2. Fíjate lo que dice Isaías 10, 1 y 2. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos, dice, de mi pueblo, o sea, de Israel. Amén. Hay de los que hacen esto, hay de los que abusan de ellos. ¿Tú no crees que ellos, en medio del Imperio Romano, se sentían de esta manera? Ultrajados, abusados. Hay de los que, dice, para apartar del juicio a los pobres y para quitar del derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Ellos estaban viviendo, hermano, en una temporada muy parecida a lo que estos textos decían. Pero dale una vuelta al capítulo 11, mismos versículos 1 y 2. Fíjate lo que decía consecuentemente en estos capítulos. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién fue Isaí? ¿Se acuerdan que fue Isaí? El papá del rey David. Entonces fíjate bien, dice: saldrá un tronco de Isaí. Entonces está hablando de un descendiente de Isaí, un descendiente de David. Y nosotros tenemos en Mateo y en Lucas las genealogías de Jesucristo, probando y comprobando que él, por ambos lados, tanto como por María como por José, aunque por José no genealógicamente o no de sangre, pero él provenía de la línea de David. Por lo tanto, él tenía ahí las credenciales para presentarse ante todo el pueblo y decir: yo soy el descendiente de David que tendría que nacer. Amén.
Por eso dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esta era una profecía, hermano. Para el tiempo de Simeón y de Ana, esto todavía era una profecía. Y ellos la sabían, hermano. Ellos sabían que iba a retoñar un descendiente de David. Yo me los imagino que de cuando en cuando, hermano, le echaban un ojo a la familia que quedaba en ese tiempo de David. Como, a ver, no ha nacido ningún bebé aquí en la familia de los descendientes de David, porque sabemos que de ahí va a venir el Mesías. Probablemente ellos se sentían de esa manera. Y cuando lo ven, imagínate cuando Simeón entra al templo y ve a ese bebé y los escucha hablar y decir, pues nosotros somos descendientes de David. Él dice, él es. No hay duda de que él es, ¿amén? Porque tenía que pasar por este filtro, tenía que ser un descendiente de David. Ahora, bríncate al capítulo 12, versículos también 1 y 2. Acuérdate que todo está escrito en tiempo profético, ¿amén? Fíjate cómo dice el capítulo 12. En aquel día, cuando se cumpla, cuando venga este renuevo, cuando nazca este retoño, cuando este descendiente de David aparezca. O sea, ellos comprendieron muy bien que esto era para sus días. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová. Fíjate, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has, ¿qué dice, hermano? Me has consolado. ¿No es lo que dice que estaba esperando Simeón, la consolación? Dice, en aquel día, cuando esto se cumpla, cuando este personaje aparezca, ustedes van a cantar este cántico, ustedes van a decir esto. Dice, pues aunque te enojaste contra mí. Ellos sabían, hermano, que la situación que ellos estaban pasando de ser esclavos, de ser no libres, ¿por qué era? Por su pecado, como cuando fueron llevados a Babilonia, como cuando fueron llevados a Asiria por causa de su pecado. Ellos sabían que todavía estaban ahí por causa de sus pecados. Y entonces dice este versículo, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó. Por eso Ana y Simeón estaban tan gozosos, porque ellos decían, oh wow, vienen los tiempos en que la indignación de Jehová se aparta de nosotros. Amén. Dice el versículo 2, he aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Entonces, estos tres capítulos son consecuentes, están hablando de la misma cosa y de los mismos tiempos. Proféticamente, cuando apareciera ese personaje que tendría que ser el descendiente de David, los cuales se cumplieron cuando lo tenía en sus brazos Simeón y cuando Ana lo vio. Por eso ellos rápidamente entendieron el mensaje que estaba aquí. Ellos dijeron, esos tiempos han llegado. Nuestros días de oprobio, nuestros días de tristeza están por pasar, porque ya está aquí el Mesías. Aleluya, María Dios. Eso es ver con buenos ojos, con un deseo esperanzador su primera venida. Aleluya. Hermano, pero no nos tocó vivir de ese lado, nos tocó vivir ya después de su primera venida. Por lo tanto, ¿qué nos toca? Tener el mismo ánimo, interés, el mismo gozo para su segunda venida. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Pero no queda ahí. Si tú le das al capítulo 40 también de Isaías, versículo del 1 al 3, consolaos. Ahora te fijas por qué para Simeón era muy claro lo que él estaba esperando, la consolación, porque todos estos textos que vamos a leer hablan de ese consuelo profetizado que Dios les había dicho, un día les voy a traer, y más considerando las condiciones de dominio en las que ellos estaban viviendo bajo los romanos. Dice, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y luego dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en soledad a nuestro Dios. Hay una clave para identificar los tiempos. Fíjate, todos estos versículos están hablando consolados, porque ya el tiempo de mi enojo, el tiempo de que tú pagas, ya pasó. Ahora viene sobre ti tiempo de bonanza, tiempo de alegría, tiempo de bendición.
Por eso, hermano, estos dos personajes estaban tan gozosos de ver el banderazo de salida de esos buenos tiempos para su pueblo, al ver al Mesías. Y te digo que hay una clave, porque dice, voz que clama en el desierto. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, no quiere decir más que otra cosa, que este texto es el que le fue dado a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, él comenzó porque él andaba en el desierto, y en el desierto el Señor lo llamó y le dijo, prepara los caminos para el Mesías. Acuérdate que Juan el Bautista y el Señor Jesús eran casi de la misma edad. ¿Cuánto había diferencia? Parece que María fue enviada a su parienta Elizabeth cuando ella iba en el 6º mes de su embarazo, por lo tanto le llevaba 6 meses de ventaja. Juan el Bautista era solamente 6 meses más grande que el Señor Jesucristo. Son detalles para ir aprendiendo la palabra de Dios, eran contemporáneos también. Estaba chavo Juan el Bautista. Sin Jesús lo crucificaron a los 33 años. Juan murió un poquito antes, a los 30 aproximadamente. Entonces, este versículo le está hablando a Juan el Bautista, cuando él estaba en el desierto y se le pide que prepare el camino. Por eso él viene bautizando y viene abriendo camino. ¿Y te acuerdas lo que él predicaba? Él decía, viene tras mí, y no soy yo el Mesías, pero ¿qué les digo? Ya viene aquí detrás de mí, así que está en un buen tiempo. Amén. Entonces, estas palabras, consolados, son a las que Ana y Simeón se abrazaban. Y decían, ¿cuándo llegará su tiempo, Señor? Y Isaías escribió, ¿cuándo llegarán? Y ándale, que les toca ver al Mesías. Dijeron, ya llegará. Gozo tremendo para ellos cuando identificaron que su tiempo había llegado. Pero ahí no hay más. Si tú vas a Isaías capítulo 51, del versículo 3, fíjate nada más este detalle, en el versículo 1. Oídme los que seguid la justicia, los que buscáis a Jehová. Fíjate bien cómo empieza el versículo 1. Oídme los que seguid la justicia. ¿Cuáles eran las características de Simeón? Que era un hombre justo y piadoso. Hay cuenta que este versículo le estaba diciendo, Simeón, ponte despierto porque a ti te hablo. Y también dice, los que buscáis o los que buscan a Jehová. Y Ana, hermano, estaba buscando a Jehová. 84 años le estaba buscando porque no se apartaba del templo. Entonces, estas palabras que vamos a leer eran específicamente para personas como ellos, hermano. Ve lo que dice el versículo 3. Ciertamente, fíjate, ciertamente, no dando lugar a dudas, ciertamente consolará Jehová a Sión, que es Jerusalén. Consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso. Dime si en la generación que vivieron ellos no se sentían como que estaban viviendo en desierto. Claro que sí, porque Roma los estaba oprimiendo. Y no solo Roma, 400 años atrás, todos los que habían pasado por ellos los estaban oprimiendo. Ellos, los griegos, los medopersas, los babilonios, los oprimieron. Por lo tanto, a ellos se les estaba hablando. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso. ¿A quién no le gusta oír eso, hermano? Bueno, yo déjame decirte una cosa, en la segunda venida de Cristo, Él cambiará todos tus desiertos, Él los cambiará en paraíso. Así que nosotros también tenemos motivos para, como la Escritura dice, que nosotros tenemos que decir, ven Señor, que te esperamos, ven, no tardes. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca. Son tiempos de bonanza, su segunda venida. Para unos será tiempo de amargura, pero para otros será tiempo de gloria. Y esos otros somos nosotros. Por eso yo quería, antes de entrar de lleno en las siguientes predicaciones con la segunda venida, bueno, ¿y la primera qué? ¿Quién sí la vio bien y cómo fue bien vista esa primera y ahora la estamos viendo? Dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. ¿Tú no te imaginas cuántas veces Simeón y Ana leían estos textos y en sus oraciones muy íntimas con el Señor le decían, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo vendrán estos tiempos profetizados por Isaías? ¿Cuándo llegarán a nuestras vidas? ¿Cuándo? ¿Qué te parece si en una de esas oraciones intensas de Simeón, orando por no solo estos textos, sino por toda esta realidad que venían estos textos, ¿qué te parece orando intensamente el Espíritu le dice, te tengo una sorpresa? Vete al templo porque te voy a enseñar. Gloria a Dios por eso. Hermano, todos,
Cuando tú te deleitas en Jehová, dice la Escritura, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Estos hombres y mujeres, estaban completamente deleitándose en el futuro que Jehová les traería, y Dios les permitió deleitarse al ver al Mesías. Amén. A lo mejor no alcanzaron a ver en su plenitud al Mesías, en sus milagros, en su crucifixión, en su resurrección, pero sin embargo lo alcanzaron a ver, y lo que vieron de Él les bastó para que sus corazones estuvieran bien seguros y gozosos de ese Mesías. Por estas promesas, versículo 4. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para la luz de los pueblos. ¿No es lo que testificó Simeón cuando dijo, gloria a tu pueblo Israel y luz de todos los gentiles? Yo creo que esas palabras que él está diciendo en Lucas, hermano, vienen de aquí, de las promesas de la palabra de redención para su pueblo y para toda la humanidad. Y él lo comprendió. Por eso yo creo que de los años que Dios le permitió, estoy seguro que ese fue el momento más glorioso de su vida, cuando sus ojos vieron no solo al Mesías, sino vieron que las promesas estaban ya a la puerta por cumplirse. Amén, hermanos. Caminemos al capítulo 52, 9 y 10. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén. Acuérdate que Ana lo que decía es cuándo vendrá la redención de Jerusalén. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Aunque lo habla en esta manera, como algo ya cumplido, no dejaba de ser un texto profético. Por eso Ana se deleitó grandemente cuando vio al Mesías. ¿Y qué es lo que hizo? A todos los que pensaban como ella, a todos los que sentían como ella, a todos ellos les empezó a hablar. Hey, ¿saben qué? No sé si ustedes lo vieron, pero yo lo vi el día de ayer, en la mañana de hoy, lo vi en el templo. Por lo tanto, gocémonos. Hermano, yo le hago una pregunta. No es lo mismo que Cristo dice cuando tú veas que las cosas empiezan a acontecer, no dice, erguíos y levantad vuestra cabeza porque tu redención está cerca. Es lo mismo. Cuando tú empiezas a ver que yo me acerco, tu actitud debe ser, empiézate a regocijar como nunca te has regocijado. Porque lo mejor está casi ya desbordándose como aceite sobre tu cabeza. Amén. Así que la segunda venida, hermano, es una grande bendición. Pero espere, porque nosotros estamos viendo el contexto de la primera venida. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. ¿Qué quiere decir ese texto? Que Jehová desnudó su santo brazo. Da cuenta que él mostró su brazo ante los ojos de todas las naciones. Jehová se dejó ver. ¿Cómo se dejó ver? Cuando todos pudieron ver al Mesías, a Jesucristo. Cuando vieron al Mesías, vieron como si estuvieran viendo el brazo de Jehová. Amén, hermano. ¿Por qué dice el brazo? Porque es con el que metafóricamente hace las cosas. Entonces, a través del Mesías, la Escritura dice que Él es la imagen misma. La Biblia dice que a Dios nadie le vio, pero el Hijo le ha dado a conocer. Entonces, este texto está hablando proféticamente de cómo los pueblos verían al Mesías. Y al ver al Mesías están viendo al Dios Todopoderoso. Dice, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Todos los confines de la tierra verán la salvación. ¿Qué es lo que decía Simeón cuando tenía a Jesús en sus brazos? Decía, porque mis ojos han visto ¿qué? La salvación. Aunque tenía un bebé, él lo que estaba viendo es la salvación. Ahora aquí donde dice, porque todas las naciones verán mi salvación, está hablando del mismo bebé, ya hecho grande. Él es su salvación. De hecho, la palabra Jesús, hermano, usted sabe, quiere decir salvación. Salvación de Jehová. Eso es lo que quiere decir la palabra Jesús. Por eso, al ver a Jesús, hermano, tú estás viendo la salvación de Jehová aplicada. Gloria a Dios por los que nos ha sido permitido que le veamos, porque no es del que quiere ni del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Si tú estás ahí sentado, porque Dios ha tenido misericordia de tu vida. Amén. Isaías 66, del versículo 10 al verso 14. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella.
para que maméis y os hacéis de los pechos de sus consolaciones. Hay que traer la palabra de sus consolaciones. Para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella, sobre Jerusalén, paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Fíjate esa, ¿cómo te diré? Esa analogía. ¿A cuántos de nosotros, hermano, cuando fuimos niños, no nos encantó que el papá no estuviera, o la mamá no estuviera en sus rodillas? Y ahí sentados en sus rodillas nos dieron un abrazo, una palmada, un beso, piojito, que te hiciera sentir calor. Bueno, dice, así yo, dice el Señor, así yo los voy a hacer sentir mimados en la rodilla. Qué grande es el Dios de nosotros en amor. Grande el amor para con nosotros. Dice el versículo 13: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Dice, mira, si tú no tienes ni una idea del gran amor que yo tengo por ti, de la forma en que yo te amo, te voy a poner un ejemplo. Así como cuando la mamá de alguno que está triste, de alguno que está sufrido, alguno que está dolido, la mamá se acerca y sabe cómo acercarse, ¿o no? La mamá sabe si te arrima un chocolatito para ganarse tu confianza. Sabe si te arrima una funda, una almohada, porque te sabe la manera. Dice, así como la mamá se acerca al hijo para consolarlo cuando lo ve necesitado de ese consuelo, dice, así dice Dios, yo me voy a acercar y lo voy a consolar. ¿Te fijas por qué estos dos personajes, Ana y Simeón, se deleitaban en esa consolación que tanto tiempo habían estado esperando? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? Y que les llega. Así que, hermano, si has oído muchas veces y mucho tiempo de la venida de Cristo y no ha venido, ya llegará. Un día vendrá y las promesas que vienen con ella, que analizaremos en los siguientes cultos, llegarán a tu vida, hermano. Y si tú no te has fijado, habla de risa, habla de gozo, habla de alegría, habla de consolación, todo lo que hemos estado leyendo. Eso en su primera venida. Ahora, en su segunda venida, viene algo parecido. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, fíjate, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. ¿Cuántos sienten huesos medio ya secos? A ver, hágale así la rodilla, lo voy a levantar todo, ¿no? Una aceitada, le va a faltar. Bueno, fíjate lo que dice la Escritura. Tus huesos, o sus huesos, en este caso del pueblo de Israel, porque esta promesa iba a dedicar al pueblo de Israel. Dice, sus huesos reverdecerán como hierba. Gloria a Dios. Dice, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. No contra los suyos, contra sus enemigos. Por eso en su segunda venida será una cara sonriente para algunos, pero será una cara completamente airada, papá. ¿De qué lado vas a estar tú? Yo espero que tú estés del lado de los que le sonrías. Y para eso tu decisión la haces aquí. Y para eso la predicación te mueve a que tú la escuches, para que la decisión la tomes aquí. Y no vayas a aquel lugar y le digas, Señor, ¿ya están completos o te falta uno? No, hermano, ya no están completos. ¿No? Así que no te arriesgues ni te la juegues. Si Dios te está prestando la oportunidad de que tu corazón escuche la fórmula, que es que tú aceptes a Cristo, ¿qué esperas? Ríndete ante Él. Hazlo el Señor de tu vida y tu Salvador. Y de esa manera estarás de los que deseas sonreír. Jeremías, hermano, dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, hermano. Estamos hablando de alegría, ¿por qué es de la angustia? Bueno, porque siga leyendo. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no la volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo le levantaré. Ahí está otra clave. Amén. Dice, servirán a David su rey, a quien yo les levantaré. Para los tiempos de Jeremías, ¿dónde estaba David, hermano? David está en su tumba, hermano. Viene en su tumba. Ya tenía muchos años en su tumba. Pero sin embargo, dice aquí la Escritura, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. O sea, aquí iba a resucitar a David. No.
Es exactamente la misma clave que leímos cuando en Isaías dice: se levantará un retoño, un vástago del tronco de Isaí o de David. O sea, está hablando del Señor Jesucristo, porque Él es el descendiente de David que todo el Antiguo Testamento está profetizando. Amén. Nomás que aquí lo llama como David, no le llama por su nombre Jesús, porque está escondido hasta este momento. Amén. Entonces nosotros brincamos ahí mismo en Jeremías, pero denle un capítulo más al 31, versículo 1, dice: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Pues con mucha razón Ana y Simeón estaban completamente regocijados, desbordados de haber visto a Jesús. Brinques al versículo 10. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decir: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte que él. ¿No es lo que Ana estaba diciéndoles a los demás? A los que esperaban la redención de Jerusalén. Aquí está esta palabra de donde ellos sacaban esta esperanza, este ánimo, este pensamiento. Porque Jehová lo había dicho. Versículo 12. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Hermano, las condiciones que Roma les impuso, ¿tú no te das cuenta que este texto era como de los más deseados porque ya llegaron? Porque si correrán al vino y al aceite y al pan y a la abundancia, y nadie les hará daño, dice, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en las danzas, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré. Esta es la palabra que estamos estudiando. Y los consolaré y los alegraré de su dolor. ¿Te fijas? Entonces, todos estos textos, y seguramente muchos más, son los que hacían que tanto Simeón como Ana estuvieran bien cimentados en la esperanza que habría de venir a sus vidas. Amén. Y cuando calculaban los años, probablemente se emocionaban más diciendo: está muy cerca. Nosotros no podemos calcular los años, así que dejen calcular esto para la venida de Cristo. No lo podemos hacer, pero podemos ver las cosas que están a nuestro alrededor, que nos dicen: está muy cerca. Tan cerca que mi hermana Ana ya decidió esperarla aquí, hermano. Ella ya decidió: aquí lo voy a esperar. Amén. Y le digo una cosa, estoy seguro que aquí lo va a recibir. Estando aquí lo va a recibir. Porque Cristo está a nada. Es cuando hablemos de la inminencia, de cómo puede aparecer en cualquier momento. Por eso yo creo que los que estamos aquí lo vamos a recibir. Entonces, todos estos textos, hermanos, todos estos textos le daban a estos personajes del Antiguo Testamento un deseo inquebrantable porque ya llegara ese momento de su primera venida, de la aparición del Mesías. Así que cuando les fue revelado que esos días ya habían llegado, hermano, ellos soltaron el grito, la carcajada, el júbilo. A todo el mundo le quería platicar porque estaban convencidos de que las promesas del Antiguo Testamento estaban empezando a cumplirse para él en la primera venida. Amén. Quiero terminar solamente con un último texto que habla de la segunda venida, solamente teniendo como trasfondo y contexto la actitud de ellos, para que ojalá nosotros también tengamos la misma actitud ante la espera de la segunda venida. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Cuántos te han atribulado? Y dice: es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Imagínate a todos esos que persiguieron a Esmirna, a todos esos que persiguieron a la iglesia del primer siglo. Ellos están en este lugar. A todos los que hicieron la Inquisición y a todos los que se hicieron perseguidores, ellos están aquí. Y dice que es justo pagar con tribulación a esos que un día nos atribularon. Pero fíjate, ahora la otra cara de la moneda. Eso por un lado a ellos. Pero nosotros, dice: y a vosotros que sois atribulados,
daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que la otra cara de la moneda, para nosotros, los que estamos siendo atribulados por causa de Cristo, por causa de nuestra fe, por causa de nuestra fidelidad, ¿sabes qué se nos dará? ¿Qué se nos otorgará en esa aparición del Señor Jesucristo? Dice el versículo 7: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Mira, esa aflicción que hoy padeces, ese dolor físico en tu cuerpo, dolor de cabeza, dolor de huesos, esa reuma, ese envejecimiento, un día en su segunda venida, ¿sabes qué es lo que se te otorgará? Un amplio reposo. Esa queja de lamento que en las noches no te deja dormir por el hijo, por la hija, por el pariente, que no te deja pegar el sueño, ese día de su venida, ¿sabes qué se te otorgará? Un amplio y sincero reposo, de tal manera que nunca más vuelva a aparecer una expresión de queja en tu labio, mas que solamente habrá expresiones de gozo y de alegría. Aleluya, Señor. ¿Sabes qué dirás en ese día? Oh, sí, llegamos. Dirás, el camino fue pedregoso, fue difícil, me caí. En ocasiones quería renunciar, pero oh, llegamos, aquí estoy. Y cuando te digan, entra en el gozo de tu Señor, llorarás de alegría. Y le dirás, valió la pena, Señor, aquella tribulación, aquella angustia, aquella pérdida, aquello que no entendí, porque hoy estoy aquí. Gracias al Señor. Aleluya. Valió la pena, te doy la gloria. ¿Y sabes qué te va a decir el Señor? Yo ya lo sabía. Así te va a decir. Yo ya lo sabía, porque para eso te diseñé, para traerte a este lugar. Entonces te dirá, entra en el gozo de tu Señor. Ve todo lo que hay a tu alrededor, mira, todo lo que hay a tu alrededor es para que corras como pradera. Corre, anda, ve, conoce, deleítate en el gozo de tu Señor. Aleluya. Ese es el maravilloso Dios que nosotros servimos. Eso ocurrirá, como dice aquí, cuando aparezca el Señor Jesucristo en su segunda vez. Amén, hermano. Así que, aunque este no es un desafío, o al menos no de los que tengo preparados, por eso no sé si te acuerdas del subtítulo que le llamamos a esta predicación: un vistazo al pasado. ¿Cómo vieron aquellos fieles hombres, fieles mujeres la primera vez? ¿Cómo la ansiaron? ¿Cómo se gozaron? ¿Cómo se deleitaron cuando llegó? Amén. Así que ellos, hermanos, son un buen testimonio para nosotros en la espera de la segunda vez. Amén, hermanos. Así que no le puedo decir otra cosa más que gozo para usted. Hay gozo para usted.